Durante un viaje con su hija, Víctor Sousa, un millonario mexicano, perdió su billetera llena de dinero en un barrio pobre. Cuando un niño de la calle la encontró y la devolvió intacta, solicitó una recompensa inusual, lo que llevó a que el millonario y su hija rompieran en llanto. De vuelta de un viaje turístico en San Diego, California, Víctor Sousa, el millonario filántropo, se encontraba en un ferry cuando notó que su billetera ya no estaba en su bolsillo. Reconocido por Forbes y conocido por su generosidad hacia aquellos en dificultades en México y América Latina, Víctor había invertido en grandes cadenas minoristas desde los años 90. Su viaje se centraba en llevar alimentos, ropa y atención médica a las personas necesitadas. Ese día, el millonario se encontraba en un atractivo turístico de la costa oeste de Estados Unidos, acompañado de su hija, Margarita Sousa, quien acababa de cumplir 18 años. La niña ya había viajado a ese país con su padre un par de veces, pero nunca había pasado el tiempo suficiente allí para conocer todo lo que quería. Cuando cumplió la mayoría de edad, pidió que la celebración se hiciera en Estados Unidos. Luego, su padre se tomó una semana de vacaciones para acompañarla. El filántropo llamó a uno de sus amigos que era gerente de una cadena de hoteles de lujo en California y le explicó la situación. El hombre organizó todo el viaje para el empresario y Margarita, como si fuera para su propia hija. Padre e hija llevaban 3 días en Estados Unidos. Habían ido a Disney, pasado por Los Ángeles, y ahora estaban en San Diego, donde acababan de visitar la isla de Coronado, y todavía querían ver el zoológico o el parque acuático al día siguiente. A pesar de ser un destino valorado en esa región, Coronado tenía un barrio pobre con una gran comunidad mexicana, y Víctor quería conocer sus calles y su gente. Margarita no estaba feliz de que su padre incluyera la visita a ese sitio en su cumpleaños. Después de todo, ella no tenía ningún interés en los barrios pobres de los Estados Unidos, pero la joven lo aguantó para no crear un problema. Era verano, y el barco estaba lleno de turistas. Padre e hija ya habían hecho una de las rutas y regresaban a la ciudad. Fue cuando el barco ya estaba cerca del puerto, que Víctor buscó en su bolsillo su billetera, y no la encontró. Buscó en otros bolsillos, preguntó si su hija la había visto, y miró a su alrededor. Margarita preguntó si hacía tiempo que no usaba la billetera, y Víctor dijo que solo había usado su dinero en la isla, cuando visitó el barrio pobre y compró un recuerdo del lugar. «¿Sabes? Te dije que no fueras allí, padre. Por supuesto que te robaron», protestó Margarita. Víctor corrigió a su hija porque no sabía si se la habían robado. Dijo que él mismo pudo haber perdido su billetera en algún lugar, incluso en ese barco lleno de turistas de todo el mundo. Margarita luego respondió: «Mira a las personas que nos rodean. Seguramente ya la habrían devuelto si lo hubieran encontrado, ¿no crees?». Víctor solo dijo que esperaba que quien se llevara o encontrara su billetera se pusiera en contacto y se la devolviera. Margarita no lo sabía, pero pronto tendría un serio impacto en su vida. Más de 2 horas después, de regreso en el hotel, Víctor Sousa no había recibido una llamada de nadie que hubiera encontrado su billetera. El personal del barco turístico también buscó por todas partes y no encontró nada. Estaban aprensivos, pues el millonario podría incluso demandar a la empresa de transporte, pero nadie mostró más preocupación que Margarita Sousa, la hija de ese poderoso hombre. Sabía que además del dinero en efectivo, había varias tarjetas de crédito en la billetera de su padre, que eran absolutamente necesarias para su ansiado festejo de cumpleaños. Nerviosa, Margarita dijo que su padre seguramente había sido asaltado mientras estaban en la isla. «¿No te das cuenta de que estas personas te usaron, papá? Fuiste a ese barrio pobre con tan buena voluntad que terminaron por dejarte en ridículo», dijo irritada. «¿Y en mi cumpleaños me llevaste justo a la periferia? Mira lo que ganamos con eso». Víctor respiró hondo y dijo que amaba a Margarita, pero que tenía que aprender más sobre la vida. Estaba llegando a la mayoría de edad, pero todavía tenía mucho por vivir. «¿Crees que la vida ha sido buena y fácil para mí desde siempre? He estado del otro lado, niña», dijo el filántropo. Víctor le recordó que él mismo había nacido en un barrio pobre de la Ciudad de México. Su madre era cocinera y su padre sastre. A los 14 años, Víctor empezó a trabajar en una tienda de departamentos de la capital para ayudar con los gastos del hogar. Solo pudo estudiar lo que quería cuando ya tenía 24 años, momento en el que tenía un puesto de supervisor en la tienda.
Le dijo a su hija que tuvo que tragarse muchos maltratos de jefes y clientes para llegar a ese puesto, que había tomado muchos buses en su vida para poder ir a trabajar todos los días y a veces ni siquiera podía desayunar. Otras veces tuvo que saltarse el almuerzo. Pero las cosas habían salido bien para él, al final. Tuve suerte, ¿sabes? La suerte también puede cambiar una vida, hija mía, dijo. Recordó cuando conoció a su esposa, la madre de Margarita, al terminar la universidad. Y cómo murió de tuberculosis. Aunque ya era un hombre muy rico, nada que el dinero pudiera comprar fue suficiente para salvar a su esposa de la enfermedad. Fue un duro golpe para su vida, pero también fue un recordatorio de que debe permanecer humilde. Y fue después de este triste episodio, cuando Margarita tenía apenas 3 años, que Víctor Sousa también se dio a conocer como filántropo. Aunque los planes para celebrar el aniversario se habían descarrilado, al menos él y Margarita podían estar seguros, en la comodidad de un hotel 5 estrellas que ya había sido pagado un mes antes. Un privilegio para pocas personas en este mundo, recordó. La hija escuchó en silencio. Al día siguiente, sonó el teléfono del millonario. Era un número que no conocía. Cuando contestó, la persona al otro lado de la línea dijo que tenía su billetera y le dio una dirección que estaba un poco lejos, fuera de la zona turística. Al ver a su padre levantarse, con una sonrisa en el rostro, Margarita protestó. Papá, piénsalo. Podría ser una estafa o una trampa. ¿Quién dice que en realidad encontraron tu billetera? Víctor respondió que no sería un problema. La persona que llamó tenía la voz de un niño y sonaba confiable. Luego, Margarita llamó al guardia de seguridad que los había escoltado cuando fue necesario y le explicó lo que estaba sucediendo. El guardia de seguridad apareció en la habitación de Margarita e intentó que Víctor desistiera de ir a ese domicilio, pero Víctor simplemente respondió que confiaría en su intuición y buscaría su billetera para continuar con las celebraciones que prometía ese viaje. Y así los tres salieron del hotel de lujo y se dirigieron hacia la avenida cercana. Mientras el guardia de seguridad bajaba por la avenida, salieron de la zona turística y llegaron a otro barrio, mucho más modesto y menos iluminado. Margarita estaba asustada. Su cumpleaños se había convertido en una aventura peligrosa. Cada moto que pasaba junto a su coche hacía que su corazón se acelerara. Si se detenían en un semáforo, se ponía tensa e inmóvil, mirando los vehículos a su alrededor, como si esperara una mano que los apuntara con un arma. Tener un guardaespaldas no hacía que la chica se sintiera más tranquila o protegida. Ese lugar era muy extraño. Víctor no tenía miedo en absoluto. De alguna manera, ese lugar le recordaba su juventud. Margarita no entendía cómo su padre podía estar tan relajado. Después de todo, no era solo su seguridad lo que estaba en juego, sino también la de ella. Finalmente llegaron al lugar indicado, en una región llena de casas muy sencillas. El guardia de seguridad no dejaba que Víctor saliera del auto. Tocó las manos y efectivamente apareció un niño. Tenía la billetera del hombre en sus pequeñas manos. Esperó en la puerta mientras el guardia de seguridad le llevaba el objeto al filántropo. Víctor pronto vio que era su billetera, y cuando la abrió vio que todos sus documentos, tarjetas y dinero todavía estaban allí. No faltaba ni un centavo. El chico debía tener 13 años como máximo. Era flaco, de ojos vivaces y ropa sencilla que no parecía muy nueva. Ciertamente no estaba mucho mejor que Víctor cuando tenía esa edad. Luego, el millonario salió del auto con su hija y agradeció al niño por devolverle la billetera. «Chico, me ahorraste muchos dolores de cabeza. Gracias», dijo. El niño aprovechó la amabilidad de ese hombre bien vestido y le preguntó si podía darle $2. Al escuchar esto, Margarita comenzó a reír nerviosamente. «Oye, ¿ves? ¿Yo no dije? Menos mal que trajimos seguridad», dijo. «¿Qué te pasa, hija?», preguntó Héctor. «Dele todo el dinero enseguida antes de que aparezcan sus compinches. Papá, salgamos de aquí». El niño se sintió avergonzado por la reacción de Margarita y explicó. «No es nada de eso, señora. Simplemente no tengo teléfono. Así que usé el único dinero que tenía para llamarte desde un teléfono público. Pasé la noche mendigando en la calle, pero no conseguí nada. Así que usé el dinero que estaba ahorrando para comprarle a mi hermana un pastel. Mañana es su cumpleaños». Víctor se interesó en la historia del niño y le pidió que contara más para completo horror de Margarita. El niño entonces dijo que se llamaba Paul y que no recordaba muy bien su pasado y lo que había vivido en sus primeros años de vida. No había conocido a su padre,
y había vivido con su madre y su hermana en la calle por más de un año. A unas cuadras había un espacio donde varias personas sin hogar se reunían para pasar la noche, y era allí donde estaba el resto de su familia. Paul dijo que cuando aún vivían en un apartamento pequeño, recordaba haber tenido un cumpleaños y el pastel que hizo su madre para celebrarlo. Había sido la única fiesta que había tenido. El pastel era pequeño y solo estaban su madre y su hermanita para cantar el feliz cumpleaños. Pero ese fue el recuerdo más feliz de su vida. Y ahora, aunque habían sido desalojados, quería asegurarse de que su hermana sintiera la misma felicidad. Así que Paul estaba pidiendo dinero en la calle para tratar de comprarle un pastel a su hermana. Margarita no pudo contener las lágrimas y se llevó las manos al pecho. La chica que hasta hace poco le tenía miedo a ese lugar y desconfiaba de las intenciones del chico, ahora se sentía avergonzada por haber hecho juicios tan precipitados. Para completar, la hermana de Paul cumplía años el mismo día que ella. Sorprendiendo a todos, Margarita le entregó a Paul una tarjeta del hotel de lujo en el que se hospedaba, diciéndole que podrían ir allí para celebrar el cumpleaños de su hermana. Les ofreció comida, alojamiento y la posibilidad de disfrutar de un día especial. Paul no podía creer la generosidad de Margarita y su padre. Agradecido, aceptó la oferta y rápidamente regresó al lugar donde estaba su familia para contarles la increíble noticia. Los ojos de su hermana se iluminaron de alegría al saber que tendrían un lugar cómodo para pasar la noche y un pastel para celebrar su cumpleaños. Héctor, Margarita y Paul se dirigieron al hotel, donde el personal fue informado de la situación y se aseguró de que la familia de Paul recibiera todas las comodidades necesarias. Paul y su hermana disfrutaron de una experiencia que nunca olvidarían. Una noche en un hotel de lujo, una cena especial y, lo más importante, un pastel de cumpleaños que compartieron con lágrimas de felicidad. La historia de la billetera perdida tomó un giro inesperado, convirtiéndose en un recordatorio conmovedor de la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia o su entorno. Margarita aprendió una lección valiosa sobre la empatía y la generosidad, mientras que Víctor Sousa se sintió agradecido por la oportunidad de hacer una diferencia positiva en la vida de alguien que lo necesitaba. Al día siguiente, Víctor y Margarita acompañaron a Paul y su hermana a un supermercado, donde compraron alimentos y artículos esenciales para ayudarles en los días siguientes. Antes de despedirse, Margarita le dio su número de teléfono a Paul, prometiéndole apoyo en el futuro y animándolo a seguir persiguiendo sus sueños. La historia de la billetera perdida dio un giro inesperado y conmovedor que atrajo la atención de los medios locales. Víctor Sousa, un millonario con un corazón filántropo, se comprometió aún más en su apoyo a organizaciones benéficas que se dedican a ayudar a niños que viven en las calles, inspirado por la valentía y determinación de Paul. A través de las redes sociales, la historia se viralizó, desatando una ola de solidaridad y apoyo. La gente se emocionó con la historia de Paul y su hermana, y muchos se sumaron a la causa de auxiliar a niños y familias en situación de vulnerabilidad. No solo recuperaron la billetera, sino que también se convirtió en el motor de una serie de actos amables y compasivos que conmovieron a todos los que la conocieron. La enseñanza que Margarita sacó y la generosa acción de Víctor Sousa dejaron una marca imborrable en la vida de Paul y su familia, demostrando que, a veces, un pequeño gesto amable puede cambiar el curso de las cosas y ofrecer esperanza en los momentos más difíciles.